Muy buenas, aquí los saluda Nacho del Altillo Rabioso aportando un cacho de historia y en este caso vamos a ver el correo postal de Palestina a través del tiempo y vamos a verlo como excusa las estampillas, lo que nos muestran ellas y cómo fue su territorio, cómo fue cambiando de autoridades, justamente ahora lamentablemente en el ojo de la tormenta Palestina. Bien, durante más de 400 años estuvo bajo la égida del Imperio Otomano. ¿Sí? Se la llamó la Siria otomana. ¿Sí? Tenía puertos importantes como Jaffa y Haifa, lugares históricos como Belén, Jerusalén, y más o menos la mayoría era agrícola, vivía del campo de los olivos. Los primeros sellos usaban las estampillas turcas, ¿sí? Pero podemos ver, ¿sí? Aquí ciudad de pescadores también, las de correo extranjeras. Francia, Rusia, Alemania, Italia. Podemos ver un sello alemán. Y aquí vemos un poquito. Voy a tratar de utilizar mi colección. Y si me faltan, por supuesto me faltan, algún de otro. Aquí podemos ver sellos. ¿Sí? Acá vemos a Germania sobresellados con la palabra para, que era la moneda turca. Vemos aquí los rusos también utilizando sus sellos, ¿sí? Sobresellados. Piastres para los austríacos, sí, que no solo, por supuesto, estaban en Palestina, sino en todo el Imperio Turco, porque ellos habían permitido oficinas extranjeras en su territorio, porque la verdad que era un poco un desorden. Aquí vemos hasta sellos de Jerusalén, ¿sí? Francia también, sus sellos sellados, Inglaterra, aquí también tenemos. Y ocurrió la Gran Guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial de 1914 al 18. Turquía, el Imperio Otomano, ¿sí? Se unió a la Triple Alianza con el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Y aquí tenemos al rey. Y fue derrotado y su imperio que ya venía más o menos, cayó el imperio. Los territorios que tenía, muchos fueron independientes y otros fueron ocupados principalmente por Inglaterra y Francia. Justamente a Palestina le correspondió Inglaterra como un mandato de la Sociedad de Naciones, pero de facto era como una colonia. Y aquí podemos ver a estos dos muchachos, ¿sí? Sykes y Picot, que repartieron entre Francia e Inglaterra los territorios de la región. Por ejemplo, el Líbano y Siria para Francia, ¿sí? Palestina e Irak para Inglaterra, no teniendo en cuenta, por supuesto, ni a los árabes ni a los kurdos. Y vemos sellos de Inglaterra con la E y F, que eran de la India, ¿sí? La India mandó más de 1 millón de soldados a la guerra y más de la mitad a la zona de Mesopotamia. Por supuesto llegó a Palestina y tenía sus correos, los sellos británicos con estas siglas. También tenían estos sellos EEF, fuerzas egipcias, ¿sí? Que estaban destinadas más bien a cuidar el canal de Suez. Y aquí podemos ver, ¿sí? Estos sellos. Bien, luego ya se hizo los sellos con 3 idiomas, árabe, inglés y hebreo, que también una lucha, las últimas 2 letras, ¿sí? Se impusieron para Israel. Y a partir de 1927 sí ya aparecieron los sellos diferentes para Palestina. Aquí vemos la tumba de Raquel, la cúpula de oro, sellos que iban a permanecer hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Las Tiberías. Y en 1948 se creó el Estado de Israel, se retira Gran Bretaña, que no podía controlar o no quiso controlar la situación, y aquí vemos el territorio, ¿sí? Según la partición y lo que fue después de la Primera Guerra Árabe-Israelita, ¿sí? Gaza y Cisjordania permanecían con Egipto, Gaza y Cisjordania con Jordania. Aquí vemos sellos jordanos con la inscripción Palestina y Palestina en árabe, ¿sí? Para la zona de Cisjordania, ¿sí? Y también había sellos, también se usaban los de Jordania, normales, sin ninguna descripción. Y acá, más bien en Gaza, acá tenemos el rey Farouk, un sello de Egipto, y ahora ya cuando se fue el rey Farouk se hizo una república, chau, ahí lo tacharon. Y en todo esto vino la guerra del Sinaí de 1956, donde Israel ocupó el Sinaí y luego se tuvo que retirar. Y vemos
por ejemplo, un sello, ¿sí?, de Egipto recordando esa guerra y la vuelta. Y en 1958 se creó la República Árabe Unida, ¿sí?, muy excepcional el caso de dos países que no tenían fronteras, de Siria y Egipto. Aquí lo vemos al Nasser. Y empezó a publicar sellos que eran utilizados también en Palestina, que vemos de 1960, de los refugiados de Palestina, ¿sí?, diferentes publicidades, ¿sí?, en las estampillas. Y aquí vemos sobres de primer día, ¿sí?, por ejemplo, de refugiados volviendo a Palestina, ¿sí?, o 5 años de la liberación de Gaza. Esta República Árabe Unida sí estuvo 3 añitos nada más, hasta que podemos ver hubo una guerra de los 6 días, ¿sí?, que era Israel contra los países árabes, que era Siria, Jordania e Egipto. Y luego, ¿sí?, de esta guerra podemos ver que Israel se quedó con gran parte del Sinaí, la altura de Golán y lo que era Palestina, territorios ocupados. Y viene el periodo de 1967 al 94, que directamente los sellos eran sellos de Israel, gestionó todos los correos. Y con algunas restricciones, por ejemplo, el peso era inferior a lo permitido, confiscaron, ¿sí?, había que ir para los correos a los países árabes, primero tenían que pasar por otros países. Y ahí les cobraban un cupón. Y siguiendo el derrotero, en 1988 se declara la independencia de Palestina. Sí, aquí lo tenemos a Yasser Arafat, sí, en Argelia, y fueron reconocidos por 70 países al principio, y luego, vamos ahora, más o menos 2025, 155. ¿Sí? Las estampillas empezaron en el 94, recién, y se emitieron diferentes viñetas referidas a temas como Navidad, trajes típicos, bueno, la bandera. Acá tenemos el líder Yasser Arafat, pero lo interesante es ver cómo las estampillas nos muestran lo que quería transmitir el gobierno. Por ejemplo, acá cuando Palestina ingresó a las Naciones Unidas, miren el Día de la Madre, ¿sí?, una mujer abrazada, seguramente un olivo. Por ejemplo, acá cuando la Puerta del Sol, ¿sí?, hubo una protesta por ocupación de territorio por parte de Israel, ¿sí?, acá lo ven. Los prisioneros, que hay cientos, ¿sí?, en las cárceles de Israel, ahí en las estampillas lo refleja. Y acá vemos en una carta de un amigo que ya no está, que se carteaba, miren, en Gaza. Aquí vemos, tengo ahí la cartita. Bueno, aquí vemos correos, los lugares muy simples, muy humildes, donde se emiten las cartas. Esto hasta el 2023 Palestina emitió diferentes, y acá vemos noticias, por ejemplo, 10 toneladas de correo, ¿sí?, que fueron mandadas más o menos en 2010, fueron devueltas 8 años después. De un ataque israelí en una oficina de correos en Gaza que mató al menos a 30 palestinos y hay 50 heridos. Lo que está sucediendo en Medio Oriente es trágico. Un ataque entonces en una oficina de correos que alberga a residentes de Gaza. Repetimos, mató al menos a 30. Espero que les haya gustado. Hirió a 50. Sí, ahora Esto no lo tengo dijeron los datos médicos sobre del ejército israelí, los correos, pero bueno, les dejo con algunas imágenes. Y cualquier cosa, acepto los comentarios, suscríbanse y seguimos poniendo un poquito de historia, en este caso, historia postal palestina. Chau, chau.